mantener la autonomía del Poder Judicial del Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva. Está podrido el Poder Judicial. Eso fue uno de los primeros pasos que Chávez ejecutó. En un video pasado les hablé acerca de lo que está ocurriendo en México y cómo va a repercutir en todo el continente, pero no solo lo decía por Claudia Sheinbaum y el inicio de su gestión. En realidad existe otro motivo. Otros motivos, mejor dicho, porque se trata de las reformas que se están impulsando en este país de la mano de Manuel López Obrador. Para ser más específicos, les hablo de la reforma judicial. ¿Y por qué tenemos que hablar acerca de este tema? Porque esto ya pasó anteriormente, esto ya lo hizo Hugo Chávez, por lo menos es lo que nos advierte María Corina Machado. Estamos hablando de una de las máximas representantes de las ideas pro democracia, pro libertad y antidictadura de los últimos años. Y si quieren saber por qué, acompáñenme. ¿Por qué los mexicanos durante las últimas horas, y no solamente hablo de los ciudadanos, estamos hablando de por qué los funcionarios del Poder Judicial han salido a protestar, así como ven en pantalla? Como se dan cuenta, estos funcionarios del Poder Judicial, hablamos de fiscales, de jueces, de abogados, entre otros, han tomado las instalaciones del Poder Judicial. Y creo que con esto es más que suficiente para demostrar la gravedad de este asunto, la relevancia, la importancia de lo que está ocurriendo en México. Pero ¿por qué tanto escándalo? ¿De qué consiste la reforma judicial de Manuel López Obrador que su gobierno viene impulsando? Para eso sería bueno recordar un poco a nivel superficial en qué consiste, porque no es un cambio el que se va a hacer, es toda una reforma, es decir, es un conjunto de cambios que se pretenden hacer en la Constitución. Sectores de la oposición mexicana se ha escuchado que esto puede politizar a la justicia, porque que salga o no elegido un juez va a depender de la popularidad que tenga, del carisma y de la campaña que realice, campaña que a decir verdad puede ser financiada por quienes, obviamente por quienes les interese poner a un juez y a quienes les interesa colocar a un juez, posiblemente a grandes organizaciones criminales. Y en México, estas organizaciones lamentablemente son muy poderosas, porque les hablo de los cárteles mexicanos, que ahora mismo incluso están en una guerra interna
por lo menos si es que hablamos del cártel de Sinaloa. Pero volviendo al punto, ¿por qué esta reforma judicial ha sido criticada? Por generar la posibilidad de que personas no preparadas entren al cargo, ya que se han reducido también los requisitos, por politizar la candidatura de quienes se postulen y por permitir financiamiento ilegal, entre muchas más cosas. ¿Y por qué lo comento? Porque empresas extranjeras que invierten en México, por ejemplo, han retrasado inversiones más o menos de un monto de 35.000 millones de dólares. Y solo durante este tiempo, es decir, durante el debate de esta reforma. No quiero saber la cantidad de inversiones que se pueden llegar a perder si es que esta reforma se aprueba, porque por lo menos el mercado, al igual que una gran cantidad de países democráticos y exitosos económicamente, coinciden. Porque una voz muy experimentada en estas circunstancias ha hablado. ¿Y a quién hago referencia? Hago referencia específica a María Corina Machado. Estamos hablando de la principal líder de oposición, que si bien no fue candidata a la presidencia, porque quien lo fue Edmundo González, lo cierto es que ella estaba predestinada a hacerlo si es que Maduro no hubiese intercedido en la justicia venezolana, que es lo que dice esta experimentada voz de libertad en el continente. Escuchen con mucha atención, porque nos advierte que esto mismo que está haciendo Manuel López Obrador ya lo hizo Hugo Chávez en su momento. Y creo que no hace falta explicar por qué dicha comparación es tan peligrosa. ¿Por qué que AMLO esté haciendo algo similar a Chávez signifique con tu experiencia de vida política en Venezuela sobre lo que está sucediendo en México? Me parece muy peligroso, y espero que la experiencia venezolana sirva para otros países en el mundo, no solo en América Latina. Mantener la autonomía del Poder Judicial del Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva, con todas sus debilidades. Y efectivamente, eso fue uno de los primeros pasos que Chávez ejecutó, y en cuestión de pocos años, más del 90% de los jueces han sido sustituidos, y más del 95% de los jueces, además, no son titulares. Son jueces colocados a dedo de primera temporal. Y se les hace saber de manera inequívoca que el que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen inmediatamente. Pero creo que ustedes escucharon lo mismo que yo. Coincidentemente, Hugo Chávez en su momento realizó una gran reforma judicial que le permitió a su hasta entonces gobierno democrático colocar a los jueces que le convenían, a los jueces que no emitirían sentencias en su contra o en contra de los funcionarios de su gobierno. Y yo no sé si es que entre estos se compartan el manual de dictador o sea pura coincidencia, pero creo que por lo menos este importante mensaje debería ser tomado en cuenta para todos los mexicanos que ahora mismo están expectantes ante la votación, ante la decisión que se vaya a tomar, porque no queremos una segunda Venezuela en el continente. Creo que eso ya sería demasiado sufrimiento para todos.
Por eso escuchemos una vez más las últimas palabras de María Corina Machado, que fuera de las opiniones externas que podamos tener acerca de su lucha en Venezuela, cuenta con mucha experiencia. El judicial del Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva, con todas sus debilidades. Y efectivamente, eso fue uno de los primeros pasos que Chávez ejecutó, y en cuestión de pocos años, más del 90% de los jueces han sido sustituidos y más del 95% de los jueces, además, no son titulares. Son jueces colocados a dedo de manera temporal y se les hace saber de manera inequívoca que el que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen inmediatamente. Pero yo creo que lo que ocurre en Venezuela es una alerta al mundo, pero sobre todo a América Latina, de la necesidad de cuidar y defender las instituciones democráticas para preservar la democracia, la libertad y el bienestar de los pueblos. Exactamente, y es que si no fuera por la justicia que está chantajeada por el chavismo o vendida a este mismo, Nicolás Maduro no hubiese podido consagrarse como nuevo presidente escogido democráticamente, y pongo las comillas porque a pesar de que no existe evidencia que demuestre ello, el Poder Judicial le ha brindado su respaldo, y evidentemente porque los jueces que están en están totalmente parcializados, y ese es el gran problema. Y es que si bien Manuel López Obrador o su sucesora Claudia Sheinbaum no van a escoger a dedo qué jueces colocar y qué no, y si bien en teoría va a ser el pueblo el que va a escoger, lo cierto es que se van a permitir algunos mecanismos que permitan colocar a personas con gran influencia del gobierno y con financiación muy peligrosa. Imagino que no solo una de las máximas representantes de por lo menos las ideas antidictadura como María Corina Machado se pronunciarán. Esperemos también el pronunciamiento de otros importantes líderes en la región. Mientras tanto, quisiera saber qué opinas, pues como hemos visto durante los últimos videos, en México están surgiendo cambios bastante importantes, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto judicial, que posiblemente influencien en toda la región. Porque en el aspecto cultural están infiltrando una vez más al fantasma progresista, y creo que los versos feministas, aplicando el uso del lenguaje inclusivo de la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, son una gran muestra de ello, al igual que la reforma judicial que está dejando AMLO antes de irse, que se parece mucho a la reforma judicial que hizo Chávez, según María Corina Machado. Recuerden que siempre los estoy leyendo, así que vayan a comentar. Y si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban al canal y a que dejen su me gusta, que eso ayuda un montón a que se difunda este anuncio, esta advertencia de peligro para México y para todo el continente. Nos vemos en un siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.